Pompeyo Márquez, nacido en 1922, ha sido una de las personalidades más destacadas de la izquierda política venezolana en la segunda mitad del siglo XX. Durante la década militar y desde la clandestinidad, dirigió el Partido Comunista de Venezuela, una de las organizaciones que más resistió las arbitrariedades del régimen pérez-jimenista. Restaurada la democracia, Márquez fue elegido senador por el PCB. Sin embargo, inspirados por la Revolución Cubana, los comunistas, incluyendo a Márquez, se alzaron en armas en un intento por derrocar al gobierno. Esta fue una de las más grandes amenazas que tuvo que enfrentar el nuevo régimen democrático, pero luego de varios años de lucha, la subversión fue derrotada. El PCB fue ilegalizado y Márquez encarcelado en el cuartel San Carlos. De allí logró escapar 3 años después y confirmó sus sospechas sobre el fracaso de la lucha armada, a la que él y otros líderes comunistas decidieron poner fin para reintegrarse a la vida política legal y democrática. No. Lo que se planteó en ese momento era el retorno a la democracia. Que el país se normalizara, que regresaran los exilados, que fueran legalizados los partidos, los presos liberados, y que se abriera la posibilidad de convocar elecciones con la participación de todas las fuerzas políticas legalizadas. El primer momento se intentó buscar una candidatura de unidad. Muchos esfuerzos se realizaron en esa dirección. Al final se logró un acuerdo que después se plasmó en el llamado Pacto a Punto Fijo, ¿no? El acuerdo se podría reducir en que el ganador invitaba a formar un gobierno de unidad nacional, ¿no? Por supuesto, en ese gobierno de unidad nacional se excluían los comunistas, ¿no? Y sobre todo por la posición de Betancourt, ¿no? Que sostenía, bueno, y después la historia le ha confirmado que tenía razón. Ese no era el caso del Partido Venezolano, pero era el caso del Movimiento Comunista Internacional, que era subordinado a Moscú. Entonces el acuerdo que se llegó fue lanzar candidaturas y el ganador formaba gabinete de unidad. Se excluyó a los comunistas. A mí me correspondió en el Senado como miembro del secretariado del Partido Comunista, y yo venía de dirigir al partido como secretario general del partido en la clandestinidad desde el año 50 hasta el año 58. Es decir, yo no caí preso cuando Pérez Jiménez. Yo tuve cerca de 9 años clandestino a lo largo de todo ese periodo. Y entonces me correspondió el fijar posición frente a Punto Fijo. Hay un hecho que he reivindicado a posteriori, ¿no? Que fue que al nosotros condenar la exclusión y poner en evidencia a qué se debía la exclusión, que era a las presiones del Departamento de Estado y a la posición anticomunista de Betancourt, porque había una experiencia de participación comunista en un gobierno de amplitud
en Chile, con el presidente Aguirre Cerda. Y bueno, nosotros habíamos desempeñado un papel, lo digo sin jactancia, un papel importante a lo largo de toda la lucha contra el delito. Pero agregamos esto: si ustedes cumplen ese programa mínimo que tiene el pacto de Punto Fijo, nosotros lo respaldamos. Uno de los peores errores de mi vida fue haber acompañado esos movimientos. Todavía yo me pregunto, y sobre todo en esta convalecencia que he tenido en este año, ¿cómo fue posible que yo llegara a respaldar eso? Es decir, respaldar 2 golpes contra un gobierno constitucional que tenía apenas meses en el gobierno. Un gobierno que había llegado allí gracias a nuestro esfuerzo. Sí, nosotros habíamos luchado por el funcionamiento democrático y había comenzado y se había ido a elecciones y habíamos salido 2 senadores y 9 diputados del partido, ¿no? Entre ellos yo era senador, ¿no? ¿Cómo es posible que yo haya respaldado 2 golpes militares contra ese gobierno constitucional? Eso no tenía ninguna posibilidad de éxito. Eso fue algo, fue una gran aventura, como lo fue toda la lucha armada, ¿no? Que fue la influencia de la Revolución Cubana, sin lugar a dudas. Es decir, la Revolución Cubana triunfa en enero de 1959, nosotros habíamos triunfado en enero del 58, la Revolución Cubana llega al poder, nosotros quedamos fuera del poder, entonces teníamos que rectificar, ¿no?, lo que no hicimos el 23 de enero, ¿no?, que por lo menos hubiéramos debido en la Junta de Gobierno haber tenido un representante de la Junta Patriótica, ¿no?, que hubiera sido a lo mejor Fabricio, ¿no? Pero no nos planteamos eso. Entonces quisimos rectificar el error ese, ¿no?, con otro error, que fue esa emoción que causó la Revolución Cubana a escala continental, ¿no?, que llevó a nuestras mentes la idea de que había madurado la revolución a escala continental. Y entonces empezaron a aparecer focos revolucionarios en toda América Latina. En una polémica con Fidel sobre la cuestión del foco revolucionario. Es decir, esa era una tesis de Che Guevara, ¿no?, y de Fidel, que era el foco revolucionario, que prendía, ¿no?, como la Sierra Maestra, ¿no? Como pasó con la Sierra Maestra, había que repetirla en todos los países. Ahora, Venezuela era un país urbano, totalmente urbano. Nosotros tenemos poco apoyo campesino, no teníamos zonas liberadas, ¿no? Entonces polemizamos con él, ahí está mi libro, se llama Una polémica necesaria,
soy uno de los pocos dirigentes políticos que polemizó con Fidel en ese momento, el año 66, 67. Y nos impusimos, los restos de los grupos armados continuaron. Pero cuando nosotros estábamos en ese híbrido de la lucha armada y de la acción parlamentaria, que yo subía a la sierra, porque yo no fui guerrillero, yo fui comisario político del Frente Guerrillero José Leonardo Chirino, que dirigía Douglas Bravo. Entonces, yo subí con Antonio García Ponce, una vez con Antonio Urbina, Caraquita, otra vez, ¿no? Pero subíamos, dábamos el informe político, pasábamos unos días, ¿no? La última vez con Antonio García Ponce, o no, con Caraquita, nos agarró un cerco y en lugar de los 4 días, 5 días que pasábamos, tuvimos que pasar muchos más días, pero al final los guías nos sacaron y llegamos a la vela de Coro. Bueno, ese híbrido era una situación que había que terminar, ¿no? Entonces, nosotros sabíamos que el camino que estábamos transitando nos conducía, nos podían matar o podíamos estar presos o teníamos que estar en la clandestinidad o teníamos que irnos para la montaña. Eran opciones que pasaban por nuestra mente a medida que se desarrollaban los acontecimientos. Estaba clarito que Betancourt nos tenía en la mira y que en el primer rebalón, ¡paquet! ¿No? Ese rebalón fue el Tren del Encanto, que fue una acción no planificada, como lo confesó quien la dirigió, que ya murió recientemente, Luis Correa, el cineasta, ¿no? Que fue el que comandó el pelotón de ese horror, porque no es un error, un horror haberse metido ahí, pues, podían haber salido niños muertos, una cosa, eso hubiera sido terrible, porque nos lo hubieran cobrado de otra manera, ¿no? Bueno, Betancourt agarró eso, porque él tenía intenciones anteriores, siempre tuvo intenciones de levantarnos la inmunidad, pero eso no se logró porque Caldera llevaba la cosa a un ritmo distinto, ¿no? E Ignacio Luis Alcaña, que era de URD, y el problema de la mayoría que teníamos, que logramos tener con la división de Acción Democrática en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero cuando salió el Encanto, pasó por encima de todo el mundo y a detener, claro, como nosotros hacíamos vida semiclandestina, yo por lo menos no vivía en mi casa. Yo vivía, cuando se sucede los hechos del Encanto, yo estoy en un cubículo de la universidad, ¿no? Ahí recibía yo la correspondencia del Frente José Leonardo Chirino, en ese cubículo. Y operaba ahí, entraba por la mañana y salía en la tarde, ¿no?
cubículo resguardado por unos compañeros. Pero detienen a don Hijo Alberto, a Gustavo, a Eduardo, a Jesús María Casares, el papá de Jesús María. Entonces, en nuestras conversaciones, nos reuníamos y al receso, como decíamos burlonamente, empezábamos una pajita para que nos dara el burro, ¿no? Y entre las cosas que hablábamos era que si caíamos presos teníamos que fugar. Y el compromiso del grupo dirigente de apoyarnos, pues. El que cayera preso, ¿no? Este grupo dirigente tenía que apoyarnos en una operación de fuga. Pero la cosa se clarifica más cuando Guillermo García Ponce y yo vemos una película que se llamó El Gran Escape. Entonces dijimos, eso es, ¿no? Pero tiene que ser en lugar de adentro para afuera, tiene que ser de afuera para adentro. Bueno, cae preso Guillermo en diciembre y en enero caigo preso yo. Uno pagaba una cuarentena aislado en un calabozo. Cuando nos levantan la cuarentena, bueno, nos encontramos en el patio donde recibíamos sol y dijimos, bueno, partida, ¿no? Vamos a poner en marcha la cosa. Entonces escribimos al buró político, ¿no? Que había que proceder a redactar. El seudónimo de la fuga era el libro. Estábamos redactando el libro. A redactar el libro. Entonces, la suerte nos acompaña y en toda la esquina del cuartel están vendiendo una bodega. Una bodega que tenía dos ambientes, un garaje para guardar el vehículo, ¿no? y la bodega, pues, ¿no? La bodega. Y nos conseguimos con un personaje de novela, que es el Lara de Simón, ¿no? Que era militante de la Juventud Comunista en San Juan, la parroquia San Juan. Y además tenía una cosa especial hacia mí, porque como yo tengo origen árabe, libanés, ¿no? Él es sirio. Lo cierto es que compramos la bodega y empieza el árabe de Simón, ¿no? A establecer contacto con los oficiales, entraba al cuartel y salía, ¿no? La cama que tenía ahí en el garaje, ahí pasaban borracheras tenientes y sargentos, ¿no? Antes de regresar al cuartel, ¿no? Debajo de esa cama se abrió el boquete del túnel, ¿no? Simón era de una simpatía muy grande, ¿no? Y se hizo amigo de toda la cuadra, ¿no? Y de los muchachos y todo. Y entonces se ponía a jugar fútbol con ellos. Y jugando fútbol con ellos, marcó el largo, ¿no? De la bodega a la garita. Nosotros estábamos debajo de la garita. Entonces ahí se levantó el primer plano, pues, ¿no?
internamente yo recibo una brújula que introduce la esposa de Díaz Rangel, que estaba preso conmigo porque yo caí preso en la casa de Díaz Rangel. Nosotros pasamos juntos 3 años en un mismo calabozo, Eleazar y yo. Con esa brújula hicimos el azimú de la garita al albañal del centro del patiecito, ¿no? Y cuando íbamos a la visita, andando pasito a pasito, y durante varias visitas, levantamos el plano de cuántos metros había. Bueno, con eso lo manejaron unos ingenieros e hicieron pues el bosquejo de cómo debía construirse el túnel. Entonces, conseguimos unos excavadores, unos compañeros, se hizo el boquete y la placa que quedaba igualito, pues, la placa. Esa placa se levantaba y comenzaban los excavadores, y Simón salía con su camioneta todos los días a comprar al mercado y esas cosas, y con sacos de tierra, ¿no?, que botaba por los alrededores del Junquito, por Petare, por Tímano, por los alrededores de Caracas. Iba botando la tierra que se iba sacando. Bueno, en eso tuvimos casi 3 años haciendo eso. Con un gato eléctrico, cuando se logró llegar el túnel a la altura de donde estábamos nosotros, del calabozo, donde estábamos nosotros, con un gato eléctrico se levantó la luz. Nosotros habíamos logrado ponerle una cortina a la puerta, sobre pretexto de que el reflector nos molestaba y por supuesto, como nosotros nos pasábamos escribiendo y leyendo, mientras en otra parte, en los otros sectores, eso eran golpes y peleaban los presos y se lo pasaban jugando dominó. Bueno, lo nuestro era una disciplina de hierro, pues. A las 6 de la mañana ya comenzábamos como a limpiarnos, a acomodarnos, el desayuno, y a sentarse a leer o a escribir, ¿no? Yo tengo varios libros que salieron justamente en el cuartel. Hay uno que quiero mucho porque lo saqué entre una media, los originales, los borradores, en una media para varices y en un chaleco, ¿no?, antes de meterme en el túnel, que salimos gateando y nos metimos en el falso de la camioneta como salida en lata, los 3, porque al principio estaba todo listo para hacerlo Guillermo y yo, pero entonces cayó Teodoro. Entonces, bueno, el que yo fue, por parte de Teodoro, todo un periplo que tuvo en la isla del Burro, y de la isla del Burro lo pasaron para saltarlo y lo metieron en la Cueva del Humo. Y entonces allá en la Cueva del Humo, no, que yo quiero dar con Pompeyo. Estamos trabajando, inclusive hicimos una traducción de Sun Tzu, el arte de la guerra. Teodoro es un políglota, ¿sí?, y yo era un excelente mecanógrafo.
Entonces yo lo dictaba y yo escribía. Y se editó el libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Bueno, la fuga fue así. Salimos en la camioneta. Simón me dejó a mí en el Country Club. Ahí me estaba esperando un carro. Del Country Club vinimos al Tolón. Ahí me estaba esperando otro carro. Del Tolón me pasaron para otro carro. Ese mecanismo se hizo igual para los demás, ¿no? Se dejó a Guillermo con los vehículos y después el Teodoro con los vehículos. Eso fue una operación que externamente la organizó Antonio José Urbina, los choferes. Ellos incluso no sabían. Ellos estaban esperando a un compañero que venía del exterior. Cuando la familia, porque era una familia, siempre se usaba una familia para acompañar al clandestino. Cuando la familia me ve a mí, bueno, pero ya sabía que tenía que llevarme al Tolón y ahí me estaban esperando. Desde el cuartel San Carlos, ¿no? Comienza una reflexión. Porque nosotros habíamos llamado el año 63 a la abstención armada. ¿No? Y bueno, se agotó hasta el último cartucho. Bueno, y votó más del 90% de la población. Entonces comenzó una reflexión de que habíamos recibido no una derrota política, digo, no una derrota militar, sino una derrota política. Que lo que había que rectificar no eran las operaciones militares, que lo que había que rectificar era la política. Entonces ahí ya comienza la reflexión nuestra, ¿no? Después de esa derrota militar, ¿no? De no actuar las guerrillas, de los golpes que recibimos desde el punto de vista represivo, ¿no? Del estado al que nos lleva el movimiento. Entonces había que buscar una salida, ¿no? Y empezamos a estudiar desde la cárcel. Y ahí está justamente el testimonio en mis libros. Sobre la paz democrática. Cómo retornar de nuevo a la legalidad. ¿No? Y después de la fuga, el año 67, hacemos una reunión en una zona cercana a San Carlos de Cojedes con los jefes guerrilleros y la dirección política, y asumimos la decisión de dar fin a la lucha armada y retornar a la legalidad. Y comenzamos por constituir a Unión para Avanzar. Y Leoni nos legaliza Unión para Avanzar.
Pompeyo Márquez, nacido en 1922, ha sido una de las personalidades más destacadas de la izquierda política venezolana en la segunda mitad del siglo XX. Durante la década militar y desde la clandestinidad, dirigió el Partido Comunista de Venezuela, una de las organizaciones que más resistió las arbitrariedades del régimen pérez-jimenista. Restaurada la democracia, Márquez fue elegido senador por el PCB. Sin embargo, inspirados por la Revolución Cubana, los comunistas, incluyendo a Márquez, se alzaron en armas en un intento por derrocar al gobierno. Esta fue una de las más grandes amenazas que tuvo que enfrentar el nuevo régimen democrático, pero luego de varios años de lucha, la subversión fue derrotada. El PCB fue ilegalizado y Márquez encarcelado en el cuartel San Carlos. De allí logró escapar 3 años después y confirmó sus sospechas sobre el fracaso de la lucha armada, a la que él y otros líderes comunistas decidieron poner fin para reintegrarse a la vida política legal y democrática. No. Lo que se planteó en ese momento era el retorno a la democracia. Que el país se normalizara, que regresaran los exilados, que fueran legalizados los partidos, los presos liberados, y que se abriera la posibilidad de convocar elecciones con la participación de todas las fuerzas políticas legalizadas. El primer momento se intentó buscar una candidatura de unidad. Muchos esfuerzos se realizaron en esa dirección. Al final se logró un acuerdo que después se plasmó en el llamado Pacto a Punto Fijo, ¿no? El acuerdo se podría reducir en que el ganador invitaba a formar un gobierno de unidad nacional, ¿no? Por supuesto, en ese gobierno de unidad nacional se excluían los comunistas, ¿no? Y sobre todo por la posición de Betancourt, ¿no? Que sostenía, bueno, y después la historia le ha confirmado que tenía razón. Ese no era el caso del Partido Venezolano, pero era el caso del Movimiento Comunista Internacional, que era subordinado a Moscú. Entonces el acuerdo que se llegó fue lanzar candidaturas y el ganador formaba gabinete de unidad. Se excluyó a los comunistas. A mí me correspondió en el Senado como miembro del secretariado del Partido Comunista, y yo venía de dirigir al partido como secretario general del partido en la clandestinidad desde el año 50 hasta el año 58. Es decir, yo no caí preso cuando Pérez Jiménez. Yo tuve cerca de 9 años clandestino a lo largo de todo ese periodo. Y entonces me correspondió el fijar posición frente al Punto Fijo. Hay un hecho que he reivindicado a posteriori, ¿no? Que fue que al nosotros condenar la exclusión y poner en evidencia a qué se debía la exclusión, que era a las presiones del Departamento de Estado y a la posición anticomunista de Betancourt, porque había una experiencia de participación comunista en un gobierno de amplitud
en Chile, con el presidente Aguirre Cerda. Y, bueno, nosotros habíamos desempeñado un papel, lo digo sin jactancia, un papel importante a lo largo de toda la lucha contra el reitero. Agregamos esto: si ustedes cumplen ese programa mínimo que tiene el pacto de Punto Fijo, nosotros lo respaldamos. Uno de los peores errores de mi vida fue haber acompañado a esos movimientos. Todavía yo me pregunto, y sobre todo en esta convalecencia que he tenido en este año, ¿cómo fue posible que yo llegara a respaldar eso? Es decir, respaldar 2 golpes contra un gobierno constitucional que tenía apenas meses en el gobierno. Un gobierno que había llegado allí gracias a nuestro esfuerzo. Sí, nosotros habíamos luchado por el funcionamiento democrático y había comenzado y se había ido a elecciones y habíamos salido 2 senadores y 9 diputados del partido, ¿no? Entre ellos yo era senador, ¿no? ¿Cómo es posible que yo haya respaldado 2 golpes militares contra ese gobierno constitucional? Eso no tenía ninguna posibilidad de éxito. Eso fue algo, fue una gran aventura, como lo fue toda la lucha armada, ¿no? Que fue la influencia de la Revolución Cubana, sin lugar a dudas. Sí, la Revolución Cubana triunfa en enero de 1959, nosotros habíamos triunfado en enero del 58, la Revolución Cubana llega al poder, nosotros quedamos fuera del poder, entonces teníamos que rectificar, ¿no?, lo que no hicimos el 23 de enero, ¿no?, que por lo menos hubiéramos debido en la Junta de Gobierno haber tenido un representante de la Junta Patriótica, ¿no?, que hubiera sido a lo mejor Fabricio, ¿no? Pero no nos planteamos eso. Entonces quisimos rectificar el error ese, ¿no?, con otro error, que fue esa emoción que causó la Revolución Cubana a escala continental, ¿no?, que llevó a nuestras mentes la idea de que había madurado la revolución a escala continental. Y entonces empezaron a aparecer focos revolucionarios en toda América Latina. En una polémica con Fidel sobre la cuestión del foco revolucionario. Es decir, esa era una tesis de Che Guevara, ¿no?, y de Fidel, que era el foco revolucionario, que prendía, ¿no?, como la Sierra Maestra, ¿no? Como pasó con la Sierra Maestra, había que repetirla en todos los países. Ahora, Venezuela era un país urbano, totalmente urbano. Nosotros tenemos poco apoyo campesino, no teníamos zonas liberadas, ¿no? Entonces polemizamos con él, ahí está mi libro, se llama Una polémica necesaria,
soy uno de los pocos dirigentes políticos que polemizó con Fidel en ese momento, el año 66, 67. Y nos impusimos, los restos de los grupos armados continuaron. Bueno, nosotros estábamos en ese híbrido de la lucha armada y de la acción parlamentaria, que yo subía a la sierra, porque yo no fui guerrillero, yo fui comisario político del Frente Guerrillero José Leonardo Chirito, que dirigía Douglas Bravo. Entonces, yo subí con Antonio García Ponce, una vez con